Te vas a la cana por evadir impuestos. ¿Qué tanta responsabilidad tiene un representante legal o un gerente general sobre lo que pasa en la empresa? No por esa razón el representante legal tiene que asumir esa deuda. ¿Cuál es la diferencia entre elusión y evasión? Llevar una doble contabilidad, comprar facturas, declarar menos impuestos. No solamente es la factura la que me sustenta el gasto. Una persona es 100% consciente de que el acto que está realizando va en contra de la ley. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de ¿Qué te cuentas? Acá estoy con Leo, mi socio, y yo, Carlos Chamorro. Queremos darles la bienvenida al año 2025. Es un año que definitivamente va a traer muchos retos. Y algo que ha estado, digamos, fluyendo mucho en las últimas semanas, desde que empezó el año, es, oye, ya, estamos cerrando el año y ¿ahora qué? Nos hemos recibido muchas preguntas en redes sobre cómo voy a hacer, sobre todo con mis temas tributarios del 2024 y del 2025, y cómo poder planear un buen año desde el punto de vista tributario. Así que nosotros hemos considerado un muy buen momento para invitar a un partner de nosotros que se llama David Zamora, de BZ Tax Legal, que es un crack. Así que nosotros hablamos con él permanentemente, pero es una buena oportunidad de tenerlo acá en el podcast como un invitado especial para que él nos pueda contar con su propia perspectiva todos estos puntos que se han venido levantando en las últimas semanas en las redes. Así que, bueno, le damos la bienvenida a David. Leo, Zamora. ¿cómo estamos? Gracias por la invitación. Así que aquí encantado de poder participar con ustedes en este muy buen podcast. ¿Qué tal? Bien. Oye, en verdad súper chévere tenerte acá. Hace meses que estamos planeando esto y decidimos esperar pues a empezar el año para que con fuerza podamos tener un montón de temas que a la gente le puede interesar, ¿no? Y a que te animes a venir también. Pues. Y que te animes a venir, pues, ¿no? Decía, Pues, ¿cuándo me invitan? paras Yo en estaba la- viendo, No, pues, está para- teniendo mucho éxito en las redes. ¿sí? Paras en la Y tele yo- nomás. para corriendo tabla. Escúchame, entonces creo que el momento es bueno y algo que nos gusta a Leo y a mí mucho de trabajar contigo es que prácticamente hablamos el mismo idioma, ¿no? O sea, algo que nosotros promovemos en el podcast o en general nosotros en nuestras redes o con nuestros clientes es que nosotros hablamos de temas contables y financieros fuera de formalidades, ¿no? O sea, a saco quitado. Entonces, y nosotros creemos que tú tienes el mismo tipo de mensaje y queremos pues hablar contigo temas tributarios que puedan ser interesantes para cualquier persona que nos sigue, que tenga una pequeña empresa mediana o que esté trabajando en una, ¿no? Entonces, nada, con eso arrancamos, Leo. Tenemos un montón de cosas que nos gustaría preguntarle a David hoy. ¿Por qué no empezamos, digamos, por lo primero? Por lo que más te asusta. Por lo que más te asusta. A ti te- Empecemos- que más te Empecemos por asusta. el principio. Empecemos por el principio. Claro. O sea, hemos recibido varias preguntas sobre, oye, ¿cuál es mi responsabilidad? O sea, ¿qué tanta responsabilidad tiene un representante legal o un gerente general sobre lo que pasa en la empresa, ¿no? O sea, no necesariamente pensando pues en el caso de Sunat específicamente, sino pensando en qué responsabilidad tienes ante cualquier autoridad. ¿Estás asustado, Carlos? Sí, Ahora, asustado, ¿qué has hecho? No duermo. No he hecho nada todavía. Ya, ok. No, sin duda, es un punto muy importante que todo empresario tiene que tener en cuenta, sobre todo porque el hecho de ser representante legal de una compañía implica asumir no solamente responsabilidades, como su nombre lo dice, sino también obligaciones, ¿no? Entre ellas, conducir un negocio de manera adecuada, de manera ordenada, ¿no? De acuerdo a los principios de probidad y de buen empresario, en buena cuenta, ¿no? Entonces, sí, sin duda, los representantes legales podrían tener responsabilidad, ¿no? De distinta índole, si es que su conducta o su comportamiento como empresario no va acorde con la legislación o con lo que las normas nos exigen como Claro. en este caso, como contribuyentes, ¿no? Por ejemplo. De hecho, hemos visto hace poquito, ha empezado en diciembre sobre todo, una campaña de Sunat, sobre todo con contribuyentes que no estaban cumpliendo con el pago de sus impuestos por determinadas razones. Ok. Les llevan comunicaciones Sí. un poco No fuertes no, que ponían, intimidantes, los ¿no? preocupaban, Los sobre preocupaban. todo, ¿no? Porque Nerviosos, les sí. decían, si la empresa no paga, A ti, es probable a ti te que cobramos. tú como representante legal tengas que pagar, ¿no? Y no es así tampoco, ¿no? Tal cual. O sea, O sea, a ver,
todo comportamiento de una entidad pública también tiene que conducirse dentro del ordenamiento, ¿no? La SUNAT, en este caso en particular, tiene un rol muy importante, que es la de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y además el rol principal de recaudar los tributos que evidentemente financian al Estado, ¿no? Pero el hecho de imputarle una responsabilidad solidaria a un representante legal también tiene que estar enmarcado en lo que dice la norma para que se configure dicha responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad solidaria? Es decir, la empresa debe, di tú, 200.000 soles en impuestos, podría darse el caso que el representante legal tenga que asumir esos 200.000 soles, pero no en cualquier circunstancia. Okay. Porque como cualquier negocio, el negocio de repente puede estar en una situación de insolvencia, no tenga los recursos suficientes para afrontar el pago de las obligaciones, no por esa razón el representante legal tiene que asumir esa deuda. Cuando un representante legal asume una obligación tributaria de la empresa, cuando el representante legal ha actuado con dolo, con negligencia o abuso de facultades. Algunos de nuestros oyentes dirán, ¿qué cosa es el dolo? ¿No? De repente es una palabra un poco técnica, pero dolo significa que una persona es 100% consciente de que el acto que está realizando va en contra de la ley. Claro. Por ejemplo, el mismo Código Tributario te establece supuestos en los cuales se configura la responsabilidad solidaria. Llevar una doble contabilidad. Comprar facturas. Comprar facturas. ¿No? Anotar en tu registro de compras una venta menor a la que has realizado para declarar menos impuestos. Si se dan cuenta, estos ejemplos están un poco asociados a un comportamiento indebido. Claro, ¿no? total. Al contrario a la ley, ¿no? Que busca de alguna manera defraudar al Estado peruano al pagar menos impuestos con conductas pues, que no son las que... Pero por el solo hecho de que una empresa le deba a la SUNAT, no necesariamente se va a configurar la responsabilidad solidaria, ¿no? ¿Tú has tenido algún caso este año o en algún año anterior que nos puedas contar donde ha habido algo que estaba al límite? O sea, que sí realmente haya impactado a los representantes legales o al representante legal. Sí, si ustedes recuerdan, hace algunos años entró en vigencia una herramienta para la SUNAT que está en el Código Tributario que se llama la norma antielusiva general. Ajá. La norma antielusiva, como su nombre lo dice, busca pues, atacar comportamientos o conductas destinadas a pagar menos impuestos, pero utilizando figuras un tanto simuladas, que no se condicen con la realidad económica de la operación. Ahora les voy a citar algunos ejemplos. Entonces, cuando se entró en vigencia la norma, también se señaló que los directores tenían que hacer de las empresas, o los representantes legales, tenían que hacer una revisión de todo lo que habían sido los planeamientos tributarios de la compañía para poder aprobarlos y decir que efectivamente no han sido planeamientos indebidos, ¿no? Entonces, en ese momento se introdujo en el Código Tributario un supuesto adicional de responsabilidad solidaria, que es que si la SUNAT, por aplicación de la norma antielusiva general, determina que una empresa pagó menos impuestos indebidamente, es decir, armó una estructura económica que no es la que realmente quiso hacer. Es que no es realmente planeamiento tributario agresivo, sino es un poco más allá que eso, ¿no? Un planeamiento tributario indebido, ¿no? No sé, pues, reorganizó una sociedad con el único propósito de pagar menos impuestos, no siguiendo pues, las pautas que se requieren. Entonces, uno de los supuestos nuevos de responsabilidad solidaria es que la administración tributaria aplique la norma antielusiva general. Entonces, en esos casos, sí, los directores, no necesariamente actuando con dolo, por así decirlo de una manera, podrían terminar siendo responsables, ¿no? Si es que el planeamiento tributario que se utilizó, pues respondió a figuras simuladas, ¿no? Artificiosas, que, pues, evidentemente, el único propósito de armarlas era pagar menos impuestos, ¿no? Ok, ahora yo te tengo una pregunta. Regreso un poco. Has estado hablando de elusión, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre elusión y evasión? Ok, de frente. Evasión es un delito. Te vas a la cana por evadir impuestos. ¿Y si hay gente que se va? Por supuesto. De hecho es más. La evasión tributaria es un poco más... No es lo mismo que la ilusión y los supuestos por los cuales te configura una responsabilidad solidaria, ¿no? La defraudación tributaria es cometer pues ya un delito, es decir, por ejemplo, comprar facturas es un delito. Sí, es un delito. Llevar una doble contabilidad es un delito. Entonces,
mucha gente piensa, pues no, oye, estoy pagando mucho IGB, ¿qué puedo hacer? Hay que comprar facturas para pagar menos IGB. Algunos sectores han normalizado esos comportamientos, ¿no? Sí. Es más, no sé, llegan a veces correos electrónicos de empresas Sí, es increíble. vendiendo facturas. En redes, también en redes. Entonces, olvídate, tú compras una factura para pagar menos impuestos. Es un delito, obviamente. Es un delito y lo que te espera no es una multa, no No, te no, espera no, intereses moratorios, no, te espera obviamente Un la proceso privación de penal. tu libertad. Y hay un límite, o sea, porque puede haber alguien que dice, pero son 100 soles. No, hasta O sea, por un sol te puedes ir. O sea, si ok. se configura. No importa el si lo delito, pagas después, claro. ¿sabes? No, O no, sea, correcto. Claro. O sea, Entonces, el proceso penal sigue. O sea, eso también es importante que los mismos representantes legales tomen eso en consideración, porque muchas veces la solución rápida es del contador o un abogado que tengan que lo asesoran mal, o cualquier persona que lo asesore en ese sentido, no pasa nada, no se dan cuenta. Hazlo, claro, pero cuando viene el problema, claro. ahí Sí. el que paga el pato va a ser la persona que El representante legal. actúa como representante legal. O sea, yo. O sea, claro. O sea, por eso que ya que nos están escuchando y qué bueno que tengamos este espacio para conversar al respecto, sería una muy buena recomendación bueno, los empresarios o los Claro. emprendedores o las MIPES busquen una buena asesoría, ¿no? No tendienten básicamente a estrategias de pagar menos impuestos por pagar menos impuestos. Por ejemplo, una pregunta muy común que me hacen a mí como tributarista es ¿cómo hago para pagar menos impuestos? Sí, es que eso es... Entonces yo los miro y le digo, este va a terminar pagando más impuestos que cualquiera, ¿no? Sí, pues. Porque en realidad, o sea, no es que no existe una fórmula para pagar menos impuestos, sino tú podrías pagar menos impuestos si es que realmente haces un planeamiento efectivo de cómo administrar Dentro las de la ley, finanzas, dentro obviamente. de la ley, obviamente, ¿no? Y no es que vayas a pagar menos impuestos porque... Pagan los impuestos justos. Exactamente, ¿no? O sea, paga los impuestos que realmente te toca Claro. pagar y no pagar impuestos de más. Aparte, ¿no? Así como es. hablamos en el primer capítulo, es patriótico. Es ¿Qué patriótico. cosa? O sea, hay que pagar impuestos, pues. Si Así te es, toca pagar impuestos, te definitivamente, toca ¿no? pagar Es impuestos. parte, ¿no? O sea, digamos, a ver, si lo ponemos en algún tipo de perspectiva, el Estado te brinda un contexto social, político Ese y es un tema que económico. Chamorro no... Y que, bueno, de alguna manera, pues, de acuerdo a tu capacidad contributiva, que es un concepto tributario muy importante, es decir, está bien que nos exijan los impuestos, pero dentro de nuestra capacidad contributiva, ¿no? La posibilidad de poder pagar los impuestos. Chamorro puede pagar. No, olvídate, Sí. para fiesta, Sí, para todo. sí, claro. Te Y voy a sacar a ti los trapitos sucios también. No, ¿qué estudio? Ok, oye, pero entonces, para concluir este punto, es como que no es cierto que como representante legal yo tenga que asumir las obligaciones tributarias de mi empresa. No es así. No es así. Solamente es en un concepto de dolo. Es ¿no? correcto. Perfecto. Si el negocio va mal, por las circunstancias del mercado o lo que fuere, todos perdemos. Pierde el empresario y bueno, perderá la SUNAT. Bueno, la SUNAT es la que está primera pues, ahí en la lista, ¿no? Entonces, Perfecto. eso no hace más que validar que cada vez más la SUNAT está buscando mecanismos para poder estar encima de los contribuyentes. Y ese es un ¿no? buen punto, porque ese es otro de los puntos que teníamos siempre, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las acciones de SUNAT? Lo que podría decirles es que lo que se viene para este año son mayores acciones de control del cumplimiento tributario por parte de la SUNAT. SUNAT hoy en día ya tiene herramientas tecnológicas que le permiten llegar más rápido al contribuyente e inclusive identificar si alguna operación que ha realizado no está asociada al giro de su negocio. Por ejemplo, a una vez a un cliente le llegó una comunicación de SUNAT directamente señalándole que la compra que había hecho no estaba asociada al giro de su negocio y que por favor explique de qué se trataba, ¿no? Entonces, van a haber mayores acciones de control. Entonces, eso conlleva que como empresarios estemos preparados en llevar un adecuado control y cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, Ok. ¿no? Un adecuado registro de nuestras operaciones en la contabilidad es muy importante. Una pena que se haya malinterpretado lo que dijo el jefe de la SUNAT hace poco, en donde que muy pronto ya ni siquiera vamos a necesitar contadores, lo cual creo que no se ha entendido bien, pero definitivamente la contabilidad alimenta la determinación de las obligaciones financieras y tributarias, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos hagamos el esfuerzo de poder tener una buena asesoría contable, tributaria, para que más adelante no vengan los problemas. Porque como empresarios siempre buscamos tener una rentabilidad, ¿no? Apuntamos hacia un objetivo, pero ese objetivo se puede frustrar
por multas tributarias, por multas laborales. Sobre todo cuando ¿no? estás empezando, ¿no? Sobre todo. O sea, cuando estás empezando sale de la tuya, entonces con cualquier tema tributario o multas, Sí, por supuesto. lo destinas a otro. Es mejor prevenir a lamentar. Pero ¿cómo arranca? Ok, ¿cómo vas cómo empieza ese proceso? O sea, ya tiene un montón de herramientas tecnológicas, entiendo que están metiendo más gente que los ayuda a identificar estas operaciones que no son tan usuales, pero ¿cómo actúa Sunat? O sea, ¿te manda un oficio? O sea, ¿cómo empieza ese proceso? Buena pregunta. Hay que estar bien atentos con el buzón Sol, ¿no? Todos los contribuyentes, todas las empresas tienen un buzón Sol donde la SUNAT se comunica permanentemente con el contribuyente. Te hace llegar a través del buzón Sol las comunicaciones que tú necesitas atender en determinados plazos. Si tú no respondes, bueno, además que te pueden poner una multa por no responder dentro del plazo, pierdes la oportunidad para explicar la real situación que que tienes en la compañía. No es exclusivo de empresas, también es para personas, ¿no? También, Sí. obviamente, obviamente las personas o sea, naturales. revisar clave Sol, también personas naturales. Así como abres tu Instagram en la mañana, en tu TikTok, abre tu buzón Sol también por si acaso no te va a llegar una comunicación de la SUNAT. Ok, pero ya. Para que no andes tan asustado, revisa tu buzón. Yo no, ojo, no estamos hablando de la gente, pero ya, pero con ese tema, llenando de tecnología, o sea, igual ahora hay herramientas que nosotros incluso usamos en Blue Box, donde tú puedes centralizar con el correo, el RUC, etcétera, para que cada comunicación que te llega a la clave Sol también te la dispara al mail. Entonces, claro, si tienes 4 o 5 empresas, no tienes que entrar a las 4 o 5 empresas para revisar, sino hay plataformas que ahora pagas el servicio y cada vez que llega una comunicación de SUNAT a tu clave Sol, te lo rebotan al correo, entonces puedes centralizarlo. O sea, no, también en tu buzón Sol tú puedes actualizar tus datos y poner tu correo electrónico, ¿no? Y lo que hace la administración tributaria es te manda un correo avisándote que tienes una notificación en tu buzón Sol, inclusive hasta por mensaje de texto también, ¿no? Entonces es importante tener la información actualizada en la SUNAT para que tengas esa oportunidad de responder y de reaccionar. Sí, ok. Entonces, de hecho, van a estar mucho más activos, sobre todo con el tema de las plataformas digitales también, me imagino, ¿no? O sea, ¿tú haces deducible tus gastos de OnlyFans? No, yo no tengo OnlyFans. Uso tu cuenta. Oye, te debo. Escúchame. Comparten tarjeta de crédito. Te compartimos la misma. Y Leonardo Soyate es el usuario. Ok, entonces este año van a estar mucho más insistentes con varias cosas. Va a haber mayor control, ¿no? Pero lo que pasa es que como cada vez es más digital la cosa, o sea, definitivamente es más fácil para el fisco hacer sus revisiones. Entonces, todo es digital. Antes era todo manual. Ahora te mandan un comunicado diciendo debes tanto. Y te dice debes tanto y tú tienes que echar a buscar cómo sacaron ese monto. Eso es lo peor de todo. Claro, son los mecanismos. A veces te llegan órdenes de pago, se llaman, ¿no? Te llega un detalle del cálculo, pero ese cálculo, ¿de dónde sacaron esas cifras? Es como que ahí viene el contador, hace chambear con lo que SUNAT quiso determinar, a ver cómo llegó ese monto. Claro, yo tengo que hacer una chamba, claro. Entonces, no es que te manden el cálculo con un sustento preciso de cómo llegaron a ese monto, ¿no? No, hay que contrastar con lo que tienes en la contabilidad. Y es un trabajo que hay que hacerlo rápido, porque hay que responder esa carta, como dice David, en los tiempos, porque si no te cae la multa, ya pierdes oportunidad de cogerte a una estrategia, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Ok. ¿Ya? Ahora, entrando un poco al tema de la declaración que se viene, ¿qué cosas recomiendas con ese tema de la declaración jurada? Claro, muy importante, ¿no? O sea, lo que se viene prontamente es una campaña en donde todos los contribuyentes nos toca presentar nuestra declaración de impuestos, ¿no? Tanto las empresas como las personas naturales. En el caso de las empresas, revisar cómo han llegado a la determinación de la obligación tributaria, ¿no? Nosotros sabemos que las empresas determinan sus impuestos en función de las ventas, menos los costos, menos los gastos, ¿correcto? Y se tributa, obviamente, sobre una utilidad. Entonces, pero la administración tributaria también, o sea, y la legislación tributaria nos establece ciertas condiciones o requisitos para poder deducir gastos, por ejemplo, ¿no? Principalmente que el gasto, que es una regla muy importante, es que esté asociado al negocio, ¿no? O sea, si tú quieres pasar tus gastos, pues, de Wong, ¿no? O de los restaurantes, cuando te vas a comer el domingo, estás complicando la situación porque no son gastos que sean necesarios para el negocio, ¿no? Eso es súper importante. Lo otro es que esos gastos, además de que sean del negocio,
estén sustentados en un comprobante de pago oficial, ¿no? Y a veces no es necesario solamente el comprobante de pago, ¿no? Ahí voy. Okay. Porque además de que tienes que tener tu comprobante de pago y haber pagado mediante bancarización, si es que sean los montos, lo más importante es que tienes que acreditar la realidad de la operación. No en la declaración jurada, pero sí como soporte. Como soporte, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos un servicio de asesoría, que es lo a veces más complicado de sustentar, no basta el contrato, no basta la factura, no basta la bancarización, no basta el pago, sino tienes que demostrar que efectivamente el servicio se ha dado. Los entregables. Con entregables, ¿no? Correspondencia, el informe que te mandaste a hacer, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, yo he escuchado casos donde incluso te piden conversaciones de WhatsApp con el cliente donde también se vaya demostrando que ha habido comunicación entregable. Puede ser medio probatorio para sustentar que el gasto fue, ¿no? Exactamente. Es lo que se conoce como fehaciencia del gasto. El gasto tiene que ser, o sea, evidente, ¿no? No puedo, si yo tengo simplemente un contrato, un recibo por honorarios y nada más, es muy probable que la Administración Tributaria me observe ese gasto y no me lo admita como deducible. Y yo tenga que hacer un ajuste en mi declaración jurada. Y si realmente hice el gasto y no lo sustento bien, voy a terminar pagando impuestos lo de reparas más. Y tienes que pagar, como si hubieras tenido un ingreso. Pero es importante, ya saben, no solamente es la factura la que me sustenta el gasto, no solamente es el recibo por honorario, que muchas veces se cree que ya, emíteme un recibo y con eso es suficiente. ¿No? Eso es muy importante porque, sobre todo en gastos, ¿no? O sea, demostrar la fehaciancia de un gasto es complicado. Si no te documentaste bien en el momento adecuado, después de 2, 3 años, anda a buscar todo el sustento. Sí. Es más complicado. ¿no? Es complicado. Pero ahí también hay un tema de materialidad. O sea, ¿a ti te ha tocado algún caso con clientes donde te observen gastos muy, muy pequeños en monto? A ver, depende del tamaño de la empresa también, ¿no? O sea, normalmente en una fiscalización, y sobre todo si hay muchas operaciones que revisar, lo que hace la Administración Tributaria es trabajar sobre muestras, ¿no? Hace una muestra selectiva, significativa, y puede establecer criterios de materialidad como a partir de ciertos montos, ¿no? Pero igual, si tu empresa no es tan grande y por más que sus gastos sean chiquitos, los van a revisar. Mira, ¿no? yo te pongo un ejemplo. Hace poco le llegó a una persona un comunicado de SUNAT diciendo que había comprado a una de las 3 empresas que la SUNAT calificó como sujetos sin capacidad operativa. Sí. Le había comprado hace 2 años. Y el monto que la SUNAT estaba observando era de 1.100 soles. El IGB 250 soles. Para que te hagas una idea de hasta qué nivel va. Sí, le tocó. Le tocó. Y a veces uno piensa que no te va a pasar hasta que te pasa, ¿no? O sea, no es porque vaya por montos grandes, ¿sabes? Y ahora es más sistematizado también. Por eso te decía, como es automático como todo, es más fácil para ellos. Estamos entrando a la era de la inteligencia artificial y seguramente en un tiempo mediano o no tan mediano, las fiscalizaciones van a ser por robots de repente y va a ser mucho más incisiva. Aún falta también, mucho ¿no? para que le falta meta mucho más, inteligencia artificial, ¿no? Pero igual, no creas, está avanzando rápido. Está avanzando muy rápido. De hecho, sí, yo creo que es algo que se va a venir lo que prontamente. está haciendo ahora no es tanto inteligencia artificial, ¿no? Es simplemente que tiene toda una data y tiene analiza un buen manejo de Oye, ¿qué te parece si sacamos unas preguntas que tenemos que nos llegó? ¿Ya? Pero, yo ahora mis preguntas se las hago a ChatGPT para que no me cobre los fees. Eso es lo que iba a decir. ¿Vas a sacar preguntas? Sí. Para mandarte mi recibo. A ver, dale tú. A ver. Pregunta número 1. Esta seguramente... A ver. ¿Puedo deducir la compra de cerveza? Este es de chamorro. Mentira. ¿Cómo llegar preparado a la declaración jurada anual? ¿Hay algo más que pueda hacer a estas alturas del año? Sí. Claro, a estas alturas del año, si no has hecho nada, ya estás un poco complicado porque te queda poco tiempo. Pero lo que sí es importante, como había dicho hace un ratito, tener un control muy riguroso de cómo has llegado a la determinación de tu base imponible, ¿no? De tu base de cálculo del impuesto. Que tus gastos y que tus costos estén debidamente sustentados, ¿no? Que cumplan con la causalidad que les decía, que esté asociado al negocio. Además de que el gasto que tú pretendes imputar en el ejercicio se haya devengado en ese ejercicio, porque puede ser que todavía no te toque deducirlo. Claro, Ejemplo, claro. Vacaciones de los trabajadores, ¿no? O sueldos o pagos que representen rentas de quinta. No las puedes deducir si no las has pagado. Si no has pagado la quinta, ¿no? Si no has pagado el honorario, si no has pagado el sueldo, ¿no? Y lo mismo, si los ingresos que estás considerando, si efectivamente
corresponden de ese año o no son de ese ejercicio. Entonces sí hay que hacer un adecuado análisis, una revisión exhaustiva de cómo se ha llegado a la cifra que se le va a declarar al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene toda la facultad y todas las herramientas para ir a revisar si efectivamente Correcto. lo que tú has declarado es lo que corresponde. Entonces, No es que no se vayan a necesitar contadores, al contrario. No, al contrario. O sea, Al contrario. Sí, al además final que- necesitas, ¿no? O sea, a ver, hoy en día la información contable, si bien es cierto, se carga en la SUNAT, y creo que eso es lo que se refirió el jefe de SUNAT cuando dijo, ya, pues la declaración jurada se va a armar solita, porque ya tengo la información, pero esa información la Hay hace que un contador. analizarla, hay que- La tiene que procesa un analizarla. contador. No, aparte dijo que toda la información, que el fisco te va a proponer un balance, pero esos son balances tributarios, digamos. Lo Ese financiero. es el enfoque tributario. Tal cual. La contabilidad no solamente es enfoque tributario. La Exacto. contabilidad va mucho más allá. Correcto. Entonces, por eso que la reacción de todo el gremio de contadores fue... Así, Bueno, que, ¿no? Entonces- así que tranquilos. O sea, sí, yo creo que sí, Hay harto tranquilos, trabajo pero- para todos. Sí. A ver, otra Otra pregunta, pregunta. que me dio curiosidad. Ah, ¿te gustó ya? Sí, está buena esa. A ver. Sácala del Blue Box. ¿El planeamiento tributario es exclusivo de las grandes empresas? A ver, ¿qué es planeamiento tributario? Planeamiento es planificar. O sea, yo empiezo el 2025, ya debería desde antes inclusive haber planificado mi estrategia De este año, de ¿no? este año, corporativa, Claro. financiera, y en ese escenario es donde podría venir también cómo planificar la gestión de los impuestos. Claro. ¿Qué tipo de inversiones voy a hacer, no? Por ejemplo, ya, y esto es para grandes y pequeñas empresas, tengo la necesidad de reemplazar activos, una flota de carros, ponte, ¿no? Y tengo caja disponible, o sea, tengo cash, o sea, me ha ido bien en el 2024, tengo plata, mis cobranzas han estado buenísimas. Tengo líneas de créditos aprobadas por los bancos, ¿no? Y tengo la opción de comprarlos por leasing, Claro. ¿no? Ustedes saben que si yo compro por leasing, el valor de esa inversión la deprecia. puedo depreciar Más rápido. más rápido, lo que me va a generar un escudo fiscal. Claro, Y naturalmente me va a servir para... Y obviamente ese escudo fiscal lo enmarcas dentro de tu planeamiento financiero. Eso, por ejemplo, es un No, porque es tema de planeamiento caja. tributario. ¿Cómo voy a abordar mis inversiones, no? Voy a invertir, de repente me voy a expandir en la región, ¿no? Ya me ha ido muy bien y quiero abrir, no sé, en países cercanos, Colombia, Chile. Puedes explorar y tener en cuenta que tenemos convenios con esos países para evitar una doble imposición. Correcto. Entonces ya vas planificando de esa manera. Eso es planificar. O ya tengo utilidades, ya mi negocio fue bueno, le está yendo bien, yo tengo utilidades, ahora quiero distribuir dividendos. Bueno. Para los accionistas, ¿no? Ah, ¿Cómo claro, planificamos bueno. eso? Yo ¿no? pensé que tenía muchas utilidades, querías bajarlas. No, Ya. eso no es planeamiento Eso tributario. es- Eso eso no es es- eso no es planeamiento. Eso no es Ilusión. planeamiento No hay tributario. no hay forma. Esa es la respuesta. ¿Cómo vamos a pagar menos impuestos? Claro. Seremos Exactamente. No. O sea, planificar es eso, ¿no? Es proyectarte, tomar un plan de acción que incluya no solamente los impuestos, los temas laborales, los temas societarios, los temas corporativos, ¿no? El que tiene negocio, el que tiene empresa, el emprendedor que empieza, el que ya avanzó, ¿cómo es la línea entre si soy empleado de mi misma empresa o soy accionista? ¿Cuánto le meto como sueldo? ¿Por dónde me la llevo? O sea, esa es muy clásica, Le ¿no? puedes meter el sueldo que tú quieras. Pero no, es que hay un límite también, ¿no? O sea, Pues, ahí voy. no. Lo que pasa es que la ley del impuesto a la renta tiene una regla de valor de mercado Malísimo. para las remuneraciones. Imagínate. Y te dice que si tú eres el dueño de la empresa o trabaja en tu empresa tu esposa, tus hijos o tus hermanos, ese sueldo, al menos para que sea considerado gasto, Sí. tiene un límite. No puedes ponerte a hacer pagar- lo que quieras. Puedes pagar lo que quieras. No, sí, financieramente sí. Pero tributariamente Hay un límite. no vas a poder deducir todo Sí. eso como gasto. Sí, y el exacto. exceso lo vas a tener que considerar como un dividendo. Como Sí. una utilidad vas a pagar impuestos. Además, a si los dividendos. tu impuesto a la renta sube, Obviamente, menos pues, gasto. sobre tu utilidad. Entonces no te conviene Y además tampoco. pagas pues, el ¿no? 5, pues. Hasta eso, pues, esto también lo marcas dentro de un planeamiento tributario. Porque ¿cuántas horas le dedicas tú a tu negocio? Y que realmente son horas de trabajo, Exacto. ¿no? O te lo llevas como sueldo porque realmente le estoy metiendo 14 horas al día en mi negocio, o lo llevo como dividendo. ¿Qué haces? O sea, igual hay mecanismos fuera del sueldo que puedes usar, ¿no? Sí, Que claro, son pero válidos, las horas aunque que la ley- trabajas tú como... O sea, todos los emprendedores que le meten 10 horas a su negocio día a día. Es horas. Ahí, somos sueldos. por ejemplo, entra a tallar un buen asesor financiero, Claro. ¿no? El que te va a decir, mira, tu negocio da para que te pagues tanto. Exacto. O sea, te puedes pagar más. Lo que siempre decimos. Pero pones en riesgo ya la sostenibilidad del negocio, el flujo de caja, ¿no? Alguien una vez me dijo, ¿no? Los negocios no fracasan
porque no tengan ventas, sino por un tema de flujo de caja. Entonces, Exacto. y es así, ¿no? El fin de mes no te va a esperar, los impuestos no te van a esperar, ¿no? Ahora, tocando en temas tributarios, también pues hay situaciones complejas, donde, sobre todo para las MIPES, ¿no? Que tienen que, para poder cobrar sus facturas, las tienen que emitir, ponerlas a registrarlas en su cliente, y su cliente seguramente le va a pagar a 30, 60 días, ponte. Pero tu IGB ya nació con la factura. Ya nació, pues. Y no tienes la plata todavía. Vas a IGB justo, pero llega el momento de... pasa el tiempo y tampoco, por un tema de que tu cliente no te paga. Y tú ya tienes que salir para IGB. Tienes que fraccionarlo de repente, ¿no? Imagínate. O sea, digamos, hay opciones de repente, pero ahí ya que estamos tocando fraccionamiento, el IGB justo hace poco, pues, una está implementando el tema de la calificación, ¿no? Eso también entonces, es... y te ponen una baja calificación porque tienes un fraccionamiento. Sí. Eso es No, al contrario, claro, eso- te castiga, el fraccionamiento te castiga cuando está dentro de la ley fraccionar. ¿no? Exactamente. No, y además... Son oportunidades de mejora para la ciudad, ¿no? O sea, empresas que recién empiezan, o sea, puede ser hasta menos de 3 años, o incluso empresas que tienen hasta 5 años, ellos el fraccionamiento lo pueden usar como una forma de financiamiento, porque si tú te volteas a la banca, te pueden dar tasas de 20, 25% al año, y con Sunat tú puedes fraccionar a una tasa de entre 10 y 14%, no sé, estoy tirando un... Entonces tú puedes usar fraccionamientos como una forma de financiar tu capital de trabajo también. Aunque el fraccionamiento tributario es lo último, digamos. ¿no? Es No, cuando pero a tienes veces- un problema de caja. Pero a veces es cuando es el único mecanismo que tú tienes para financiar. Exacto, cuando porque tu de cliente no repente, te pagó. o no puedes acceder a un factoring de repente, no puedes acceder a una línea de crédito, entonces no te queda tu alternativa, pero hay opciones, ¿no? Pero a veces no se conocen, o uno tiene miedo de pedir fraccionamiento, o no sabe que hay condiciones que cumplir para poder acceder Claro, al fraccionamiento, ¿no? Y eso O también... a veces fraccionan sin un horizonte financiero claro, ¿no? Sin un planeamiento financiero claro. Fraccionas y después te das cuenta que tienes una deuda enorme. Claro, que es casi ¿Y ahora qué cada hago? mes pagas lo mismo que tendría Así que es. pagar de IGB del mismo Claro, mes. claro. Veamos la siguiente pregunta. A ver, pero la última. Pues. No va Ah, ya, a estás empezar apurado, a estás facturar. apurado. No, Sí, no, sí, no, sí, facturar. te voy a facturar. Tengo una reunión, ahí me va a pagar. Los gastos se sustentan solo con las facturas, Claro, ya lo que sí, habíamos dicho, te lo ¿no? habíamos dicho. No, necesitas también, además de la factura, la bancarización, si es una operación sujeta a detracción, haber hecho la detracción para que puedas tomar el crédito fiscal, y además sustentar la realidad de la operación, ¿no? La fehaciencia. ¿Y cuando es un servicio no domiciliado? ¿Qué tiene? El sustento. Bueno, a ver, lo que dice la ley de impuesto a la renta es que los gastos incurridos en el exterior se sustentarán con los comprobantes de pago emitidos según la legislación de donde provengan, siempre y cuando tengan requisitos o información mínima, ¿no? Válidos allá. Válidos O sea, allá, el bien. nombre del proveedor, la fecha de la operación, el importe de la operación y el concepto de la operación, ¿no? Bueno, si el comprobante de pago está en otro idioma, en una fiscalización te va a tocar tener el traducirlo. documento traducido oficialmente. Ok, pero Ok. igual, aplica igual, que tengo que sustentar con toda la fehaciencia del contrato. por supuesto, claro. Los entregables y todo Tal esto. cual, siempre, ¿no? Ok. Bueno, yo creo Buenísimo. que la verdad que nos ha quedado el tiempo súper corto. Bueno, pasaríamos horas hablando con David también. Pasaríamos horas, lo que pasa es que a partir de la hora ya te empieza a cobrar. Sí, pues ¿no? sí. Entonces, ya está, ya se aprendió la alarma. Ya se aprendió la Sí, ya alarma. estoy con el cronómetro prendido. No, ahorita suena pip, pip, pip. Entonces, nada, muchas gracias por Gracias, David, seguirnos. por No, enseñarnos Este, esto. Gracias por la invitación y encantado de venir cuando quieran. Ah, ¿no? bueno, entonces, te tomo Sí. la palabra. te tomo Entonces, la- y gratis. Están descuentos, Entonces, hay también descuentos. ahí les ponemos más abajo las redes de David las también, redes de ¿no? David para que también puedan seguir a BZ. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias.